información. También tengo entendido que lo han subido a su plataforma para que lo puedan descargar, pues si quieren sacar fotito, igual pueden, ¿ya? Listo, okey, entonces continuaremos. Bueno, empezaremos con la definición de histología, que hemos dicho logía significa estudio. Em, Logía significa estudio, histo, tejido. Entonces, histología es el estudio de los tejidos, ¿ya? Y esto es el nivel de organización que habíamos mostrado en algún momento, cómo empieza desde el atómico y eso, que hay estructuras mucho más pequeñas que el atómico, ¿no? Que conforman el átomo, la unión de átomos, las moléculas se unen y forman macromoléculas. Estas macromoléculas están a nivel subcelular, es decir, dentro de la célula, ¿ya? Todo esto conforma una estructura anatómica funcional vital de todo ser vivo, que es la célula. La unión de las células forma los tejidos se conforman en órganos, los órganos en aparatos y sistemas. Y eso nos da un organismo completo, ¿no? Ese es el nivel de organización de la vida. El átomo, ¿no? Que era considerada la estructura más pequeña, pero hoy se sabe que el átomo está compuesto a su vez de estructuras mucho más pequeñas, como son los protones, los neutrones, los electrones y los quarks. A nivel molecular, varios átomos se van a unir para conformar una molécula, ¿verdad? ¿Ya? Y estas moléculas se conforman en lo que son los carbohidratos, que es lo mismo que decir azúcares, los lípidos, que son los ácidos grasos, los ácidos nucleicos, que es el material donde se encuentra nuestro DNA, es decir, todo lo genético se encuentra acá, ¿ya? Y estos se van a unir para conformar estructuras que están dentro de la célula. Aquí tenemos a las mitocondrias, tenemos el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, las vacuolas, etc. A nivel celular, ¿no? La célula es una unidad básica y funcional. Tenemos célula animal, célula vegetal, ¿ya? ¿Y cómo se organizan? Células procariotas y células eucariotas. Procariotas son las bacterias. ¿Por qué? Porque son organismos que solo requieren de una célula para ya tener una independencia propia, ¿no? Una célula procariota es una célula que no requiere de, como nosotros, de varias células para tener un organismo vivo. La célula en sí ya es un organismo vivo. Esa es una bacteria, ¿no? Que está compuesta por una sola célula. Mientras que nosotros, que somos eucariotes, necesitamos la conformación de varias células para hacer un tejido y de ese tejido órganos. Tenemos a los animales y a los vegetales, ¿no? Célula animal, célula vegetal. La unión de varias células nos da lugar a lo que son los tejidos, ¿ya? Los tejidos. Y estos tejidos se unen con el tejido conectivo o conjuntivo para dar lugar a órganos, que ya son cosas que se pueden ver grandes, ¿no? Estos órganos se unen para formar lo que son los aparatos y sistemas, que son estructuras que tienen un objetivo. Por ejemplo, el tubo digestivo, el sistema digestivo en realidad tiene el objetivo de la digestión y la eliminación de sustancias que no son útiles para nuestro cuerpo. Este tema igual, los reinos, sé que hay diferentes tipos de reinos, pero para nuestro examen y para este ciclo de prefacultativo vamos a tomar en cuenta estos 5 reinos, ¿ya? Que son organizaciones, esos son los reinos, son organizaciones, grupos de seres vivos. Entonces tenemos el grupo de Monera o bacterias, ¿ya? Está diciendo que son organismos microscópicos unicelulares, y había dicho una procariota, no necesita varias células para ser un ser vivo, es con una sola célula. Y les está dando ejemplos, eubacterias, arquebacterias, algas verdes, ejemplos les está dando, no está diciendo que son los únicos, porque si hablamos de bacterias hay miles, ¿ya? Les está dando ejemplos y, bueno, cómo se reproducen, cómo se nutren, ¿ya? Y que algunas tienen la capacidad de movilidad, las que tienen flagelo y otras no. El protista, los protozoarios, ¿no? Igual son unicelulares, igual tienen un núcleo celular, ¿ya? Y bueno, depende, ¿qué es lo que lo divide de lo anterior? Sus características propias, ¿no? Dónde se encuentran, cómo se comportan, cómo se alimentan, ¿ya? Eso es lo que los divide. Y acá tenemos, por ejemplo, las amebas. Las amebas son un tipo de parásito unicelular. Los hongos, que ya también hemos hablado de cómo son los hongos, los hongos, cómo se organizan, que pueden ser unicelulares o multicelulares, ¿no? Y hay diferentes tipos de hongos. Tenemos hongos en el ambiente, los macros, pero también tenemos micros, que es con los que nos contagiamos y nos podemos enfermar. Las plantas,
¿ya? Que son tejidos y tienen, bueno, las plantas son otro tipo de organismo vivo que, bueno, lo que lo diferencia del animal es la fotosíntesis, ¿no ve? Ellos se alimentan a través de la conversión de materia inorgánica, como es la luz, en nutrientes para sobrevivir. Los animales que vienen del reino animal, así como nosotros, que son organismos multicelulares. Entonces, son múltiples células las que encontramos, ¿no? Para los animales. Esto no hay nada que hacer, tiene que ser teórico, se los estoy diciendo a todos los grupos, tienen que aprendérselo así tal cual, con los años, con los nombres y con lo que hicieron. Es un pequeño resumen de la gran historia de la histología. La histología tiene harta teoría, ¿ya? Pero no estamos hablando de la historia de la histología, estamos hablando de solo esta pequeña fracción de los principales personajes que han influido en la historia de la histología. Entonces, esto sí o sí tienen que saberlo así como está. ¿Ya? Tal vez un poquito que puedo diferenciar de los anteriores es que Bichat, que ha sido el único que ha distinguido los diferentes tejidos, no ha utilizado un microscopio óptico, porque él ha sido anatomista. Él ha diferenciado a través de la disección cadavérica, ¿ya? Cómo el microscopio ha pasado desde la forma más rudimentaria a la forma electrónica. Es cómo se han obtenido los tejidos, primero utilizando navajas, que las han intentado hacer especializadas, pero seguía tomando muestras muy gruesas y por eso es que se ha originado el microtomo. Hoy hay microtomos modernos, esto es un microtomo antiguo, que nos permite hacer un corte muy delgadito del tejido, ¿ya? Y no era suficiente con hacer los cortes o con el microscopio, sino que teníamos que diferenciar las estructuras celulares. Entonces, para eso se han inventado las tinciones. Gracias a las tinciones podemos distinguir diferentes estructuras dentro de la célula. ¿Ya? Y luego se ha inventado lo que es el microscopio electrónico, donde tenemos una mayor resolución y gracias a esto podemos distinguir cada organela de la que estamos estudiando. Acá hay un poquito de lo que han ayudado los alemanes al estudio, ¿ya? Pero no son los únicos, evidentemente, solamente se está haciendo el realce de los más importantes. Listo. Eso sería dado por lo que va a ser el primer capítulo. Si hay preguntas, insisto, pueden hacerlas ahora. Sí, doctora, sobre la última diapositiva que mostró, yo estaba leyendo y releyendo para poder entenderlo, pero no entendía qué hacía cada autor, la verdad. Y tal vez esto nos puede facilitar un poco. Por favor. Aportar, sí, simplemente. Han hecho aportes científicos, han escrito libros sobre la teoría. Solo es eso. No se está profundizando exactamente qué célula han determinado o qué tejido han terminado. No, solamente que sepan que esos son autores que han dado aporte hacia la historia de la histología. Nada más. Los que sí se sabe que han dado aportes, como Hooke, por ejemplo, que ha sido el que ha mejorado el microscopio, eso sí es puntual, eso sí hay que saberlo. Los demás no necesitas saber qué ha hecho cada uno porque no lo vamos a preguntar. Sí, fechas, nombres, pero no de toda la historia, que sería grueso, de lo que está en las diapositivas. Fechas y nombres tienen que saber. Muy bien. El 2, sistema celular. La célula, la unidad anatómica, funcional y genética de todo ser vivo, ¿no? Es una definición que todos tenemos que conocer. Nos habla que en el cuerpo humano hay más de 200 tipos de células, sí hay bastantes tipos de células, cada una con función diferente, ¿no? Está subdividida en lo que es el carioplasma, que es lo que contiene el núcleo, y el citoplasma, que es lo que contiene las organelas de la célula. Y a su vez, cada uno tiene su membrana, ¿se acuerdan? ¿No? El núcleo tiene su propia membrana y la célula hacia afuera tiene su propia membrana. Ya, nosotros somos pluricelulares, necesitamos de varias células, ¿no? Y entonces, estas son las funciones de las células. Esto es lo que realizan diferentes tipos de células, algunas más especializadas que otras. Absorción. Algunas células, por ejemplo, las que se encuentran en el tubo digestivo, su principal función es la de absorber nutrientes. Secreción, eliminación de sustancias, por ejemplo, el sudor. ¿Cómo se produce el sudor? Por secreción, ¿no? Excreción. Al momento de secretar, solo secreto la sustancia. Al momento de excretar, elimino productos de desecho, ¿ya? Secreción, elimino una sustancia. Excreción, elimino productos de desecho. La respiración, nosotros somos organismos aerobios, necesitamos de oxígeno para subsistir, ¿verdad? Entonces, así
igualito nuestras células necesitan de oxígeno. A eso se conoce como respiración celular. ¿Y cómo funciona la respiración celular? Es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Al momento que la célula está haciendo su metabolismo, saca de la célula el dióxido de carbono y mete oxígeno hacia adentro. Irritabilidad, la capacidad de reaccionar ante un estímulo. Esa es la irritabilidad. Yo reacciono ante el estímulo. La conductividad, transmitir ese estímulo. O sea, la irritabilidad es reaccionar ante un estímulo, la conductividad es transmitir ese estímulo. Lo transmito de célula a célula hasta que llegue al órgano o al sitio, en el caso de las neuronas, donde tiene que ser estimulado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me quemo con una taza? ¿Ya? Me quemo con una taza. ¿Qué se irritan? Mis terminales nerviosas del dedo. ¿Ya? Entonces me irrito. La transmisión de dolor va a ir por los nervios a la vía termoalgésica, de neurona a neurona, neurona a neurona, hasta llegar al tálamo en mi cabeza, donde yo voy a sentir el estímulo de dolor. ¿Ya? Entonces, se ha irritado, se ha conducido. Y como yo siento el dolor, lo siguiente que voy a hacer es retirar mi mano del sitio que me ha quemado. Para poder hacer este movimiento tiene que haber contractilidad de algunos músculos, ¿no? Entonces, la contractilidad es una característica de las células musculares. Tenemos células musculares en el músculo estriado, músculo esquelético, músculo liso, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las células musculares tienen esta capacidad de contraerse. Reproducción. Ya sabemos que las células tienen capacidad de renovarse, de crecer, de dividirse, de crecimiento celular, ¿no? Citoplasma. El citoplasma es una estructura que se encuentra por dentro de las células como una gelatina donde están nadando las organelas y está delimitada por el plasmalema o membrana plasmática, la membrana celular. ¿Ya? Entonces, esta gelatina que ven aquí como verde más o menos, ese es el citoplasma. ¿Y qué se encuentra en el citoplasma? Organelas, ¿no? El retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las vacuolas, las inclusiones, ¿no? Las mitocondrias, son organelas que se encuentran dentro de la célula y que nos permiten funcionar. El núcleo es el que contiene el material genético, ¿no? El núcleo es el que contiene toda nuestra información genética. ¿Y dónde se encuentra esa información genética? En el DNA. El DNA humano es el que tiene nuestra información genética, ¿ya? Entonces, generalmente el núcleo es redondo, pero dependiendo del tipo celular puede cambiar la forma del núcleo. ¿Ya? Ahora, el núcleo hemos dicho que alberga el DNA y en la parte central del núcleo existe una zona más densa que es llamada nucleolo, donde existe más, bueno, está densa o está condensada en realidad la cromatina. Ahora, el núcleo no se puede mezclar con el citoplasma, requiere su propia envoltura, su propia membrana, ¿no? Entonces tiene una membrana nuclear que es igual una doble capa bilipídica, igual que la membrana de la célula, ¿ya? Luego tenemos a los poros, que son espacios por donde puede salir y entrar algunos nutrientes, igual que pasa con la membrana plasmática. Muy bien, hasta aquí sería el tema 2. ¿Dudas? No, Doc. Ya. ¿ADN y DNA es lo mismo? Sí, sí, exactamente, sí. Es muy fácil confundirnos en medicina porque les decía, una cosita tiene varios nombres, ¿no? Como plasmalema. Plasmalema es lo mismo que membrana plasmática, por ejemplo, ¿no? Citoplasma o citosol es lo mismo también. Decir citosol es lo mismo que decir citoplasma. ADN o DNA es lo mismo, solo que está en inglés o en español. Por eso diferencia. Ácido desoxirribonucleico es el nombre en español, ¿ya? Entonces sería ADN en español. Esto en inglés se le dice DNA, ¿ya? Pero su traducción es ácido desoxirribonucleico, ADN. Carioplasma y citoplasma. El carioplasma está en el núcleo, ¿ya? Es esa gelatina que está dentro del núcleo. Eso es el carioplasma. Citoplasma es esa gelatina que está fuera del núcleo, entre el núcleo y la membrana plasmática, donde están nadando las organelas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, eso es el citoplasma. Dentro del núcleo está nadando todo el material genético, ¿no? La eucromatina, la heterocromatina están dentro del núcleo. A eso se le conoce como carioplasma, ¿ya? Esa sería la diferencia. Muy bien.
Nucleolo, cromatina, nucleolo y membrana celular. Hay otra pregunta. No. Plasmalema es membrana plasmática. ¿Qué es el plasmalema? Es lo que está envolviendo la célula, ¿ya? Esta es tu célula. Dentro de la célula tendemos al citosol o citoplasma, ¿ya? ¿Qué está cubriendo? ¿Qué envuelve? ¿Qué delimita la célula? Es el plasmalema o membrana plasmática, ¿ya? La membrana plasmática es todo eso que está bordeando la célula, lo que lo separa de otra célula. Eso es plasmalema, ¿ya? O membrana plasmática. Lo que está por dentro de las células es el citoplasma o citosol, ¿ya? Luego tenemos a la membrana nuclear que separa el núcleo del citosol y dentro del núcleo está el carioplasma. Dice, y el nucleoplasma es esa sustancia gelatinosa que está por dentro del núcleo. Ahorita se los voy a mostrar en gráfico. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Ya. Entonces estamos entrando al tema 3. Debería verse en la pantalla el tema 3. Nucleolo. Ahorita te voy a explicar lo del carioplasma. Esto es, mira, esta cosita que ves aquí redonda es la célula, ¿ya? Esto es la célula. La célula por dentro tiene el núcleo. El núcleo por dentro tiene una estructura con mayor densidad que es el nucleolo, ¿ya? Cada una de estas tiene una membrana, porque si no estarían mezcladas las estructuras. Y aquí va a haber otra célula. Entonces, necesito yo separar esta otra célula de esta célula. Lo que separa a la célula del medio interno del medio externo es la membrana plasmática. A la membrana plasmática también se le llama plasmalema, ¿ya? Ahora, por dentro de la membrana plasmática tenemos a esto que se llama citoplasma, pero al citoplasma también se le llama citosol. Aquí en el citoplasma tendrían que estar nadando las organelas, ¿ya? Ahora, entre el citoplasma y el núcleo, hacia adentro de la célula tenemos una estructura que se llama núcleo. El núcleo está separado del citoplasma por su membrana nuclear, ¿ya? Todo lo que está por dentro del núcleo, esto que está por dentro del núcleo se llama carioplasma, que sería igual a una sustancia gelatinosa donde está nadando la cromatina y la heterocromatina, pero está por dentro del núcleo. A eso se le conoce como carioplasma. Ok, ¿cuál es la función del nucleolo? El nucleolo es el sitio de síntesis de RNA ribosomal, ¿ya? El RNA ribosomal obviamente es el que va a comandar la función y estructuración de los ribosomas, ¿no? Entonces, aquí es donde se ensamblan los ribosomas. ¿Qué era el ribosoma? Una estructura que nos permitía la síntesis proteica. ¿A ver? Entonces, ¿dónde se ordena el ribosoma? ¿Qué tipo de proteína va a sintetizar? En el nucleolo. Tiene componentes descritos como fibrilares. Fibrilar quiere decir línea, ¿ya? O granulares. Los granulares son como puntitos, como gránulos, ¿ya? Y también nos dice que mientras más grande o más chiquitito, nos está hablando de la función del núcleo. Incluso si se ve muy grande, muy deforme, nos puede hablar de que eso es anormal y se están viendo células tumorales. Esto, por ejemplo, lo ven los patólogos. Un patólogo cuando se le manda una muestra de tejido, ve el tejido y ve, si tiene una forma normal, pues se descarta una neoplasia, un tumor. Pero si ve una forma anormal y deforme, con un núcleo grande y todo eso, nos dicen, bueno, esta célula ya no pertenece al tejido del que se ha originado, por tanto, sí hay una alta probabilidad de que sea un cáncer o nos diagnostican un cáncer, ¿no? Entonces, gracias a conocer esta forma, es que podemos saber si es que está en una fase de replicación o si es que está mutado o alterado. Cromatina. La cromatina es el material que tiene el DNA o ADN, ácido desoxirribonucleico, que tiene toda nuestra información genética. Toda nuestra información genética está contenida en lo que es la cromatina, ¿ya? Entonces, la cromatina se divide en eucromatina y heterocromatina. La eucromatina es la forma activa, la heterocromatina es la forma inactiva o condensada. Ya, ahora, ¿cómo se
condensa la cromatina para la formación del cromosoma, ¿ya? Alrededor de estas 4 proteínas que son las histonas, aquí vemos 4 y en la otra cara hay otras 4, por eso es un octámero de histonas. Fíjense cómo el DNA desde abajo hasta arriba va enrollándose alrededor de la cromatina, ¿ya? Perdón, de las histonas. Se va enrollando, 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 enrollando. Y a esto se le llama condensación. ¿Para qué necesitamos que se condense así la cromatina? Para la formación de cromosomas. Entonces, la cromatina activa como eucromatina está descondensada, suelta, y representa una hebra de DNA, ¿no? Mientras que la forma activa está condensada. Perdón, activa está condensada. Entonces, ¿para qué? Para la formación de cromosomas. Ahora les decía, sobre 4 proteínas llamadas histonas, eso es el nucleosoma, ¿ya? Se enrolla la hebra de DNA. Estas 4 proteínas, estas 4 histonas con el enrollamiento del DNA se conoce como nucleosoma. Cada una de estas histonas les han dado nombres y números de acuerdo a lo que ellos han descrito, ¿no? H2A, H2B, H3 y H4, ¿no? Son los tipos de histona, nada más. Que sepan que alrededor de la histona se va enrollando la hebra de DNA. ¿Ya? Ahora, durante la mitosis la cromatina se condensa formando cromosomas. Lo que pasa es que esta cromatina puede estar suelta ahí en el núcleo, pero cuando yo necesito que una célula se divida en 2 células, yo necesito que esta cromatina se condense para la formación de cromosomas, ¿ya? Y me forme esto. Entonces, las fibras de cromatina se condensan antes del comienzo de la mitosis o la meiosis. ¿Para qué? Para formar estas estructuras que parecen X, que son cromosomas, ¿ya? Si bien cada especie tiene su número específico de cromosomas, los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas están apareados en 23 pares de cromosomas. Homólogo quiere decir igual a mí, quiere decir cromosomas parecidos, ¿ya? De estos 22 cromosomas son somáticos. ¿Qué quiere decir somático? Que me va a dar, mi soma quiere decir cuerpo. Gracias a esos 22 me va a dar la altura que yo tengo, el color de mi cabello, el color de mis ojos, por ejemplo, ¿no? Se transmiten algunas enfermedades, ¿ok? Y un par de estos 23 pares es el sexual. Quiere decir que un par de estos va a definir el sexo biológico del ser que va a nacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería el cromosoma sexual. En el caso de las mujeres es XX. Entonces, en nuestro cariotipo, en el par 23, siempre va a ser XX, porque somos mujeres. Siempre. Esa es la definición de sexo biológico, ¿ya? Cromosómicamente hablando. Y en los varones tenemos XY, que siempre va a ser XY. O sea que cuando estudiemos el cariotipo de los varones, siempre va a ser XY, y en las mujeres siempre va a ser XX. Solo ese par le da la condición de sexo biológico. Los demás pares son somáticos, quiere decir estructurales. ¿Preguntitas? ¿El nucleoplasma es lo mismo que decir nucleolo? No. Tengo entendido que no va a haber preguntas de imagen, pero por si acaso vamos conociendo nomás todo. Ustedes repasen todo como si fuera lo más importante de su vida, porque se están enfrentando entre 2,000 estudiantes para una cantidad de puestos. ¿Ya? Entonces, estudien nomás lo más que puedan. Este es el núcleo. Lo que está aquí nadando, esto que estoy señalando, es el nucleoplasma. Es como el citoplasma, pero del núcleo. Aquí está nadando la eucromatina, la heterocromatina y algunas fibras. Dentro del núcleo existe esta estructura que tiene mayor concentración de cromatina, que está más densa, más concentrada y que es donde se hace la síntesis de RNA ribosomal y donde se ensamblan las proteínas. A esta estructura que está dentro del núcleo le decimos nucleolo. El núcleo tiene su propia membrana, ¿ya? Así como el núcleo tiene su propia membrana. La cromatina, eucromatina y heterocromatina se divide. La forma activa y la forma inactiva. Aquí está. ¿Ya? Tenemos la heterocromatina y la eucromatina. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos estas proteínas llamadas histonas.
¿ya? Son 4 proteínas de histonas por cada cara, por tanto son 8 histonas. Alrededor de las 8 histonas se va a ir enrollando la hebra de ¿qué? ¿Qué se ve aquí en el gráfico? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? DNA, ¿no? Entonces el DNA se va a ir enrollando alrededor de las histonas. Y estas se van a enrollar, enrollar, enrollar hasta que formen, ¿qué? Cromosomas, ¿ya? Esto se hace sobre todo antes de la mitosis. ¿Para qué? Para que la transmisión genética sea equitativa, sea igual. Entonces aquí nos hemos quedado. A ver, ¿otras dudas? Estudien todo por si acaso. No lean lo mínimo necesario, lean todo. ¿Ya? Ok. Entonces, el cariotipo, ¿qué era el cariotipo? Es la forma en la cual los genetistas pueden ver la estructura de los cromosomas, ¿ya? El cariotipo es la representación gráfica de los cromosomas. ¿De dónde puedo sacar yo el cariotipo? De cualquier tejido. En cualquier tejido se encuentra el cariotipo. Que todas nuestras células tienen cromosomas en su interior. Pues cualquier célula puede dar lugar al cariotipo. Y el genetista va viendo los 23 pares de cromosomas. Cuando se ve una alteración en algún par, se manifiesta una enfermedad que puede ser adquirida, por ejemplo, la leucemia linfática crónica, cuando es una translocación en el cromosoma 1424, por ejemplo, que nos da lugar al cromosoma de Filadelfia. Esto es algo adquirido, una leucemia, algo que yo puedo haber nacido normal y a lo largo de la vida se desarrolla esta mutación, bueno, me da leucemia, digamos, ¿no? Y hay otros que son natos, es decir, desde que nacen ya nacen con esta malformación. El ejemplo que les dan aquí es la trisomía 21. La trisomía 21 quiere decir que en el par 21 no son 2, son 3. Por eso le llaman trisomía. Debería ser un par de cromosomas, pero en lugar de ser un par son 3 cromosomas. Entonces, eso da lugar, esa mutación da lugar a que los niños nazcan con síndrome de Down, ¿ya? O, por ejemplo, el síndrome de Turner, que en el par sexual, en el Turner, no tenemos el otro par. Entonces, es un solo cromosoma. Por tanto, el Turner es X0, no es XX ni XY, es X0. Pero estos son ejemplos que les están dando de cómo el cariotipo nos permite hacer la lectura. ¿Se acuerdan de los RNAs? Los RNAs se procesan a partir de los DNAs. Existen muchos tipos de RNAs en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es su función? Regular la síntesis proteica o de estructuras que nuestro cuerpo necesita. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el RNA mensajero, tenemos el RNA ribosomal, tenemos el RNA de transporte. El RNA ribosomal, por ejemplo, se encarga de dar lugar a los ribosomas. Aquí hay un gráfico de cómo el ribosoma, este es el ribosoma, va ordenando las estructuras más pequeñas que conforman una proteína. ¿Cuáles son? Los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, la lisina, arginina, valina, prolina y metionina, que son aminoácidos. Los aminoácidos que van a ir a conformar proteínas, ¿no? ¿Y eso quién los ordena? Empezamos en el ribosoma. ¿Y quién le dice al ribosoma que tiene que ordenar en este orden justamente estos aminoácidos? El RNA ribosomal, ¿ya? ¿Dónde le dan esa orden? En el nucleolo. El RNA de transporte, ¿ya? El RNA de transporte, ¿qué hace? Su nombre se lo está diciendo. Transporta, moviliza los aminoácidos, ¿ya? Entonces, hay diferentes tipos de RNA. Hemos visto el microRNA, hay más tipos de RNA. ¿Y por qué necesitamos tantos tipos de RNA? Porque tienen que evaluar la transcripción, el procesamiento y el transporte de estas proteínas que se están sintetizando para que la estructura sea normal. ¿Dónde sucede todo? Esto de la condensación en el núcleo. La condensación hacia los cromosomas sucede en el núcleo, antes de la mitosis. Nucleoplasma. Eso es lo que me estaban preguntando. ¿Es lo mismo que citoplasma? No, citoplasma es lo que se encuentra por fuera del núcleo, nucleoplasma es lo que se encuentra por dentro del núcleo. Vamos a ver. Este es el núcleo. Esta es la membrana nuclear. Fuera del núcleo está el citosol o citoplasma, ¿no ve? Aquí están nadando organelas. Entonces, dentro del núcleo tenemos al nucleoplasma. ¿Qué tenemos dentro del nucleoplasma? La cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. Y no solo va a haber eso, va a haber gránulos, va a haber laminillas fibrilares, y entre estos tenemos los gránulos de intercromatina, que tienen las ribonucleoproteínas, ¿ya? Que tienen enzimas. Les están dando aquí ejemplo de las enzimas que se encuentran dentro del núcleo, como la ATPasa y la GTPasa. Son ejemplos que les están dando, que está dentro del núcleo.
Y luego tenemos los gránulos de pericromatina. Peri quiere decir alrededor. Por tanto, se localizan ¿dónde? En la periferia. En la periferia, ¿ya? Entonces, dentro del núcleo tenemos esta sustancia gelatinosa que se llama nucleoplasma. ¿Qué está nadando en el nucleoplasma? Está nadando la eucromatina, está nadando la heterocromatina, están nadando los gránulos de intercromatina y los gránulos de pericromatina. Todo eso está nadando en el nucleoplasma que está dentro del núcleo. Y el núcleo está separado del citoplasma por la membrana nuclear. Nuevamente, no. Sí, perdón. Nucleoplasma y carioplasma sí es lo mismo. Nucleoplasma y carioplasma es lo mismo. Igual que citoplasma y citosol es lo mismo. ¿Ya? Los carioplasma sí es lo mismo que nucleoplasma. En medicina ya se dan cuenta que una cosa tiene varios nombres. Entonces tenemos que aprender a memorizar nomás pues todos los nombres, hay que conocer los sinónimos porque en las preguntas puede venir con un sinónimo o con otro. Se va a tratar de evitar ese doble nombramiento, pero igual no está de más saberlo. Matriz nuclear, ¿qué es la matriz nuclear? Es esta gelatina del nucleoplasma o carioplasma que está dentro del núcleo, ¿ya? Eso es la matriz nuclear, que contiene ¿qué? Elementos fibrilares, nucleolos residuales, restos de ribonucleoproteína, ¿no? O sea, aquí adentro en síntesis y en palabras sencillas, ¿qué tenemos? El material genético. Nuestro material genético no está en el citoplasma, está en el nucleoplasma. Y este material genético puede estar organizado en eucromatina, puede estar organizado en heterocromatina, puede estar organizado en cromosomas, o puede estar en pequeños trocitos, como son los elementos fibrilares, puede haber trozos de nucleolo, como nucleolos residuales, o puede haber ribonucleoproteínas nadando, ¿ya? O sea, todo eso puede estar aquí en el nucleoplasma. Membrana celular. La membrana celular habíamos dicho que está compuesta por una doble capa bilipídica. Todos estos valores tienen que aprendérselos de memoria, no hay más, ¿ya? Doble capa bilipídica. Esta doble capa bilipídica es de moléculas anfipáticas. ¿Por qué anfipáticas? Porque tiene una cola no polar y una cabeza no polar y unas colas, una cabeza polar y dos colas no polares. ¿Qué quiere decir no polar? Quiere decir que repele algunas estructuras. Entre las estructuras que puede repeler está el agua, por ejemplo. No se olviden que la grasa y el agua no se llevan. A ver, traten de unir un trozo de grasa con agua. El agua jamás se va a mezclar con la grasa, ¿ya? Pues pasa lo mismo en nuestro cuerpo. Las membranas tienen grasa, las colas anfipáticas, las colas no polares, ¿no? Entonces, cuando quiere pasar una molécula de agua, no va a pasar directamente porque la grasa y el agua no se mezclan. Por eso dice anfipática, dos cabezas, una cabeza polar y dos colas no polares, ¿ya? Entonces, la membrana plasmática o plasmalema está compuesta por colesterol, por fosfolípidos, ¿ya? Tenemos una cara interna que está mirando hacia el núcleo y una cara externa que está mirando hacia dentro de la célula y una cara externa que está mirando hacia afuera de la célula, ¿ya? Hojuela interna, hojuela externa. Doble capa bilipídica. Esa es la membrana celular. Todas las membranas son iguales. La membrana del núcleo igual es una doble capa bilipídica. La membrana de las organelas igual van a ser doble capas bilipídicas, ¿ya? ¿Cuál es la función de la membrana celular? ¿Ya? Esta es su función. La integridad de la célula, los movimientos, el permitir que salgan o entren algunas moléculas, ¿no? Entre nucleoplasma y matriz nuclear. Es lo mismo. La matriz nuclear es el sitio donde está todo el material genético. Igual puede ser lo mismo nucleoplasma que matriz nuclear. La diferencia sería tal vez que el nucleoplasma tiene más material genético y la matriz nuclear sería esta sustancia de tejido donde está nadando, ¿no? Es como si tú le pones a una gelatina dulces, ¿ya? La unión de esos dulces más la gelatina sería el nucleoplasma. Solo la gelatina sería la matriz nuclear. Tal vez me doy a entender de esa forma, ¿no? Entonces en un vasito yo pongo gelatina. Solo la gelatina es la matriz nuclear. Yo le pongo dulces a la gelatina. Pues los dulces más la gelatina es el nucleoplasma. Es el sitio donde está nadando todo el material genético. Bueno, y estas son las funciones que tenemos en la membrana celular, ¿no? Estas son las funciones que necesitamos. El transporte, el contacto con el medio externo, todo eso es membrana celular. ¿Qué pasó? Aquí está igual, 3 capas, ¿ya? La lámina interna, la lámina externa, 2 moléculas anfipáticas, una cola polar, 2 colas no polares, ¿ya?
Y atravesando toda la membrana, ¿qué hemos visto que está atravesando toda la membrana? Las proteínas transportadoras. Fíjense, proteínas transportadoras pueden estar atravesando la membrana, pueden estar en la superficie de la membrana, pueden estar adheridas a proteína G, ligadas a proteína G. ¿Ya? Son proteínas transportadoras. Y fíjense, ¿qué más tenemos encima de la membrana? El glucocálix o glicocálix, que está compuesto principalmente de hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces, en la composición molecular, atravesando todo lo que es la membrana plasmática, tenemos a las proteínas transportadoras. Encima de las proteínas ya adheridas está el glucocálix, que está compuesto de hidratos de carbono, ¿ya? Esta composición de hidratos de carbono, ¿qué nos permite? Proteger a la célula, impedir que cualquier estructura interaccione directamente con la célula, que no pueda ser dañada por agentes físicos, agentes químicos u otras bacterias, porque puede lesionar la célula. Y más allá de su función de protección, también nos permite interactuar con diferentes cascadas. Una vez que se active esto, se puede activar la cascada de la inflamación, la cascada de la coagulación. Entonces, esta superficie de hidratos de carbono que está adherida a las proteínas transmembrana en la superficie de la membrana plasmática se llama glucocálix, ¿ya? Proteínas, recuerdan que hemos hablado que hay diferentes proteínas, que son proteínas transmembrana porque están atravesando toda la membrana. Hay proteínas sin compuerta, hay proteínas con compuerta, ¿ya? El paso de las moléculas en la membrana puede ser a favor o en contra del gradiente de concentración. A favor del gradiente de concentración, sin gasto de energía. Contra el gradiente de concentración, con gasto de energía. ¿Cuál es el transporte pasivo? Pasivo, quiere decir que yo paso pasivamente la membrana, eso es transporte pasivo. Voy a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. Transporte activo, yo voy en contra del gradiente de concentración. Es decir, que yo para ir en contra del gradiente de concentración necesito gastar energía. Ese es el transporte activo. A su vez, el transporte pasivo se va a clasificar en difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple son moléculas pequeñitas que no requieren de proteína transportadora y que por su polaridad pueden atravesar la membrana plasmática directamente, sin proteína transportadora. Eso es difusión simple. Además, como es un transporte pasivo, va a favor del gradiente de concentración, no hay desgaste de energía. Difusión facilitada. Hay moléculas que pueden atravesar la proteína transportadora sin gasto de energía, pero como son de gran tamaño o su polaridad es diferente, no pueden hacerlo directamente. Necesito yo de una proteína transportadora. Esa es una difusión facilitada por una proteína, pero sin gasto de energía. Activo, voy contra el gradiente de concentración. Por tanto, hay cambio de ATP a ADP, hay desgaste de energía. Los canales proteínicos ya hemos visto que pueden ser con compuerta o sin compuerta, ¿verdad? ¿Qué decíamos que era con compuerta y sin compuerta? Más o menos es esto. Son proteínas que en estado natural, aquí vamos a poner, son proteínas que en estado natural están cerradas, ¿ya? Pero cuando algo las estimula, se abren. Eso es con compuerta. Hay otras proteínas que están abiertas todo el tiempo, no necesitan de la compuerta. Hay proteínas que están abiertas todo el tiempo y hay algunas que están cerradas y bajo un estímulo se abren y permiten el paso de la molécula. Esas son con compuerta. ¿Y qué puede abrir esa compuerta? El cambio de voltaje, es decir, cambio de electricidad, activados por ligando que les dije que es una llave con una chapa. El ligando es una estructura que se va a unir a un receptor en la célula y va a permitir la apertura de la compuerta. O activación mecánica, cualquier movimiento mecánico va a permitir la apertura de la compuerta. Activados por proteína G. Hemos visto que hay ciertas proteínas transmembrana ligadas a una proteína especial llamada proteína G. Hasta ahí tienen que saber. No les interesa saber todavía cómo se activa la proteína G, porque eso es un poquito más complicado. Lo que quiero que sepan es que hay proteínas transmembrana unidas o ligadas a proteína G y que ese es el estímulo para poder abrir la compuerta. Pero también hay canales que hemos dicho que no necesitan de la compuerta y la molécula puede atravesar por ese canal sin estímulo de apertura de compuerta. Tenemos el caso del potasio. Hay otros, por ejemplo, las acuaporinas que se encargan de la reabsorción de agua. Esta se encuentra ¿dónde? En el túbulo colector del riñón. ¿Y qué hacen las acuaporinas? Cuando yo estoy deshidratada, se encargan de reabsorber mucha agua. Por eso, cuando estamos deshidratados, la orina es concentrada y olorosa, porque está muy concentrada, ¿no? Es gracias a las acuaporinas. Las proteínas transportadoras pueden necesitar, cuando yo voy a mover una molécula contra el gradiente de concentración, el desgaste de energía. Entonces, el ATP pasa a ser ADP, se gasta la energía.
A ver, aquí hay una pregunta antes de que pase a la bomba de sodio y potasio. ¿Polar y no polar es lo mismo que liposoluble e hidrosoluble? No, sería lo mismo que lipofílico hidrofóbico e hidrofílico sería, más o menos, ¿no? Hidrofóbico es la parte grasosa, porque no, como les digo, el aceite y el agua no se mezclan, ¿no? Entonces, las colas no polares son hidrofóbicas, porque no puede pasar el agua, mientras que la cabeza polar es hidrofílica, porque sí puede tener contacto con el agua. ¿Ya? ¿Para qué se utilizan los hidratos de carbono glucálicos? Para permitir la activación de ciertas cascadas, como la cascada de la inflamación, la cascada de la coagulación, o para evitar que la célula tome contacto con sustancias que pueden ser nocivas. La proteína G es una proteína adherida a una proteína transmembrana. Algunas moléculas para poder atravesar la membrana necesitan estimular a la proteína G. Hasta ahí. Más no necesitan saber porque es mucho más complicada la activación de la proteína G. Solo que sepan que es una forma de abrir una proteína con compuerta a través de proteína G. Fin. Las bombas de sodio y potasio, ¿ya? Dentro de la célula tenemos potasio, fuera de la célula tenemos más sodio. Eso es lo normal. Dentro de la célula tenemos más potasio, fuera de la célula tenemos más sodio. El sodio tiene doble carga positiva. Esto hace que de fuera de la célula sea más positivo que dentro de la célula. Dentro de la célula tenemos el potasio que tiene una carga positiva. Por tanto, dentro de la célula es más negativo que fuera de la célula. Parece contradictorio, porque finalmente el sodio es positivo, el potasio es positivo. Cuando yo estaba estudiando medicina no entendía eso. ¿Cómo dos positivos van a dar negativo? Lo que pasa es que como el sodio es tan positivo y está en grandes cantidades fuera de la célula, afuera de la célula es más positivo que dentro de la célula, porque dentro de la célula solo tenemos unas moléculas positivas, el potasio. Entonces es más negativo que fuera de la célula por la carga, porque la carga del potasio es menos positiva que la carga del sodio. Esto mantiene a las células en una función normal, ¿ya? Para mantener esto normal necesitamos de la bomba de sodio y potasio. Esta bomba va sacando el sodio constantemente para que se mantenga afuera de la célula, donde tiene que estar, y va metiendo el sodio. Entonces, saca dos sodios, mete un potasio, saca dos sodios, mete un potasio, saca dos sodios, mete un potasio. Al hacer eso, se necesita desgaste de energía. Por tanto, la bomba de sodio y potasio ATP-ASA lo que hace es el desgaste de energía. ¿Qué pasó? Allá. Ahora, hay unas proteínas acopladas, proteínas transportadores acopladas que generan el transporte activo secundario. ¿Qué es eso? Como yo tengo esta bomba de sodio y potasio, sodio y potasio, sodio y potasio que va desgastando energía, ¿ya? Hay una proteína que se une, que aprovecha esta energía que está desgastando la bomba de sodio y potasio para poder transportar otra molécula, ¿ya? A eso se le llama transporte activo secundario. Es secundario porque la proteína que transporta esta molécula no gasta energía, utiliza la energía que está desgastando la bomba de sodio y potasio. Transporte activo secundario. ¿Qué es el señalamiento? Es la unión de la molécula de señalización y el receptor. Todas las células tienen la capacidad de ser receptores. Todas las células tienen la capacidad de que alguna molécula se les una para transmitir una información, ¿ya? Entonces, eso pasa en todas las células. Todas las células pueden ser receptores, todas las células pueden recibir una molécula de señalización. Un ejemplo, las glándulas, por ejemplo, la hormona tiroidea, la T4 sería la molécula de señalización. La T4 me mantiene activa. Pues la hormona tiroidea va a mis células y se une al receptor de hormona tiroidea y permite que mi célula se active. Ese es un ejemplo. Receptor, molécula de señalamiento. Otra, las neuronas. Yo quiero transmitir, me estreso, me asusto, me quiere morder un perro, ¿no? Pues me asusto. ¿Qué pasa? Se libera noradrenalina. La noradrenalina sería la molécula de señalización. Y la neurona sería la célula diana. La molécula de señalización se une a la neurona y a mí me da ese estímulo parasimpático que hace que yo me ponga taquicárdica, que me asuste, que suba mi presión y yo pueda correr y me aleje del perro, ¿no? Entonces, eso es señalamiento celular. Es que todas las células tienen esta capacidad de recepcionar alguna molécula y activar algo dentro de la célula.
¿ya? Pues la célula blanco es la que recepciona y la molécula de señalamiento es la que llega a generar el estímulo. Estos receptores pueden estar en la superficie de la célula, adheridos a la membrana, o pueden estar dentro de la célula, ¿ya? Pueden estar ligados, unidos a una enzima, que es la que va a activar la señal, o pueden estar ligados a la proteína G, que va a activar múltiples señales, por eso dice son proteínas de múltiples pasos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen múltiples señales que van a hacer que se active la señal que quiere esta proteína, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, son proteínas de múltiples pasos cuyos dominios extracelulares actúan como sitios receptores de ligandos. ¿Qué quiere decir? Parece chino esto, ¿no? Múltiples pasos. Lo que pasa es que la proteína G activa una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, y así es como se transmite la señal. Por eso le estoy insistiendo en que no se compliquen la vida con la proteína G. No es momento. Cuando estén en bioquímica o ya en histología a nivel profundo, van a tener todo un capítulo para leer sobre la proteína G. Hoy que sepan que es una proteína que se encuentra unida, ¿ya? Unida a receptores, ¿ya? Y que activa para señalización. ¿Qué dice aquí? Se habla de G1 y que ya no son variantes deportivas, ya no entraron en el examen. Miren, lo que nos han dado, esta mañana en realidad me han pasado estas diapositivas y me han dicho que sea esto en lo que yo haga énfasis. Según estoy entendiendo, es de lo que ahora les estoy enseñando, lo que se ha resumido de lo que se va a preguntar, ¿ya? Porque el otro lo han visto muy complejo. Entonces, si bien lo otro lo hemos explicado, pues yo tengo entendido que lo han resumido a esto para que no sea tan compleja la información y sea uniforme entre todas las personas que están tomando el representativo. Muy bien, sigamos. Ya. Y listo. Eso es. Ahora me faltaría compartirles el último tema que ya lo hemos visto. Es súper sencillo. Ya. Entonces, este es el sistema celular, tema 4. Deberían estar viendo ahorita en el Zoom, tema 4, sistema celular. ¿Ya? El retículo endoplasmático. Hemos dicho que el retículo endoplasmático es una estructura que nos ayuda ¿a qué? A la síntesis proteica. Está clasificada entre el rugoso y el liso. ¿Qué lo hace rugoso? Los ribosomas que están adheridos en su superficie. Esa es la parte rugosa. Y la parte del retículo endoplasmático que no tiene los ribosomas adheridos se conoce como liso. Esta forma se encarga de la síntesis de lípidos y el almacén también de algunas estructuras, ¿no? Almacenamiento. Los ribosomas son esas estructuras adheridas al retículo endoplasmático. Pueden estar adheridas a la mitocondria, pueden estar en el citoplasma, pueden estar adheridos al retículo endoplasmático. De una porción grande y una porción pequeña, ¿ya? Es una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Dónde se ensamblan? Hemos dicho en el nucleolo. ¿Dónde se le da su trabajo, su función? En el nucleolo. ¿A dónde van a ir? Al citoplasma para la síntesis proteica. Aquí la misma imagen que hemos visto, cómo el ribosoma está ordenando los aminoácidos para la formación de proteínas, ¿ya? El retículo endoplasmático se une al aparato de Golgi y el aparato de Golgi es el que se encarga de transformar, clasificar y empaquetar las proteínas. Es decir, les da el toque final y luego por la red de Golgi trans sale hacia el citosol, ¿no? Acá tenemos la cara cis del retículo endoplasmático, de donde recibe las vesículas de proteínas formadas parcialmente en retículo endoplasmático, entra a la red de Golgi, se termina de producir la proteína y sale por la cara de Golgi trans hacia el citosol. Algunas se van a quedar en el citosol y otras se van a ir a la membrana celular, hacia afuera. Acá tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Retículo endoplasmático, rugoso, liso, cara cis de Golgi, red de Golgi, cara trans de Golgi, y cómo la proteína se va ensamblando hasta tener una molécula finalmente terminada. Algunas pueden ir hacia la membrana plasmática y otras se quedarán en el citosol. Lisosomas. Los lisosomas estructuras tienen en su interior enzimas que nos ayudan ¿a qué? A la digestión. ¿Ya? Los lisosomas se encuentran en ¿quiénes? En los leucocitos, células de nuestro sistema de defensas, porque el leucocito se encarga de destruir o degradar ya sea bacterias, virus o estructuras de células que han sido destruidas por apoptosis, las destruyen también. Dentro del lisosoma tenemos
otras clasificaciones como el endosoma, el fagolisosoma y el autofagosoma, que ya hemos hablado. Fagocitosis, endocitar, les decía, el proceso de ingerir, engullir. La fagocitosis se va a encargar de la destrucción de lo que yo engulla y la pinocitosis se va a encargar de reciclar la membrana plasmática que yo he sacado al momento de sacar una molécula, ¿ya? Entonces acá tenemos a los fagocitos, principales fagocitos del cuerpo, neutrófilos y monocitos. Si está circulando en la sangre, monocito. Si está depositado en tejido, macrófago. ¿Ya? La pinocitosis, la capacidad de recapturar, de reciclar la membrana, porque al momento que la proteína o la estructura que sintetizamos sale hacia afuera de la célula, puede arrastrar un poquito de membrana. Entonces, ¿qué hace la célula? Manda una vacuola, una molécula de agua y recicla ese trocito de membrana para que la célula no pierda su forma. Pinocitosis. Vacuolas, estructuras que se encargan del almacenamiento, ¿ya? La membrana que tiene la vacuola alrededor se llama tomoplasto, ¿no? Las vacuolas pueden ser animales o vegetales. Su proceso sigue siendo el almacén, siguen siendo, las vacuolas son estructuras donde se almacenan algunas proteínas, por ejemplo, ¿ya? Y también las vacuolas nos pueden ayudar a endocitar algunas sustancias. La vacuola vegetal se diferencia del animal porque tiene en algunos lugares minerales, azúcares, aminoácidos y unos pigmentos llamados antocianinas. Las antocianinas son las que les van a dar la coloración o el pigmento a la vacuola. A ver, y en los 2 minutos que nos queda. Están en la plataforma estas diapositivas. Estas son las que nos han mandado esta mañana, ¿ya? Tejido macrófago, el de la fagocitosis. La sangre es monocito, en el tejido se llama macrófago. Su función, fagocitar. ¿Ya? Estas son las diapositivas que nos han entregado. O sea, como ya les he explicado a ustedes o a otro grupo, nosotros tenemos diferentes trabajos dentro de lo que es la organización del posgrado de prefacultativo. La función mía es explicarles todo en palabras claras y sencillas, ¿ya? Pero hay otros que están trabajando en la parte de seleccionar lo que va a entrar en el examen. Entonces, lo que nos han entregado para que todo sea parejo, porque las diapositivas que yo les muestro a ustedes son las mismas que están mostrando los docentes en los otros horarios. O sea, no hay cambio, todo es igualito. ¿Ya? Y eso se uniforma en otro lugar. Entonces, ellos nos mandan las diapositivas. Estas son las que nos han compartido esta mañana y nos han dicho que sean las que nosotros les enseñemos hoy de repaso y creo, si no estoy mal, estos son los que van a entrar. O sea, se va a resumir a este nivel para que no sea tan complejo como lo de la mitosis y la meiosis. Igual, de cualquier forma, está explicado. ¿Listo? Ok, chicos, hasta aquí los dejo. Ya tiene que entrar el siguiente docente. Mucha suerte en el examen del día sábado. La recomendación que estoy dando a todos los grupos, por favor, no estudien hasta el último momento. No, estas diapositivas las han subido, no es necesario, esto ya lo han subido, revisen sus plataformas, ya han subido estas diapositivas. Revisen alguna película que les gusta, coman algo bien, desayunen, duerman bien si quieren dar un buen examen. Nos estaríamos viendo el día sábado en su examen parcial. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctora. Gracias.